Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Y hoy quiero hablar sobre Parménides y lo que yo considero es la idea más absurda en la historia de la humanidad. Bueno, en mi libro El posmodernismo vaya timo, por la editorial La Etoli, que tiene un prólogo del filósofo Mario Bunge, en ese libro yo dediqué los primeros capítulos a explorar las raíces históricas del posmodernismo. Yo solamente identifiqué a un filósofo de la antigüedad como precursor del posmodernismo, y ese era Protágoras, porque él defendía el relativismo, y el relativismo es una doctrina que se defiende mucho en el posmodernismo. Pero ahora yo creo que yo también pude haber incluido a Parménides. Los posmodernos son infames por decir cosas que nadie entiende, como por ejemplo esa frase de Heidegger, la nada nadea. O también son infames por decir cosas absurdas, por ejemplo, el hombre ha muerto, o la guerra del Golfo no tuvo lugar, o la fórmula de Einstein es igual a mc al cuadrado, eso es machista. Todas esas cosas lo dicen los posmodernos y son cosas absurdas. Bueno, si bien Parménides escribió un poema que resulta un poco obscuro, pues en líneas generales a él se le entiende. Pero Parménides sí defendió lo que a mi juicio es la idea más absurda planteada en la historia de la humanidad. No obstante, la diferencia con los posmodernos es que Parménides dijo estas cosas absurdas argumentando, y no es tan fácil despacharlo. Parménides podrá haber dicho barbaridades, pero no era un charlatán. Parménides defiende dos ideas absurdas hasta más no poder. La primera es que solo existe un ente en la realidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que la cucaracha, el ordenador, Lionel Messi, mis lentes, etcétera, todos esos son la misma cosa. Bueno, algunos filósofos hindúes, siguiendo la escuela monista de Advaita Vedanta, ellos opinaban algo parecido. Ellos decían, bueno, todos formamos parte de lo mismo. Pero los hindúes hablaban más en términos de una unión mística, en el sentido de que todos participamos de una misma fuerza universal divina o cósmica, que es ellos lo llamaban el Brahman. En cambio, Parménides decía algo distinto. Él decía, no hay separación entre las cosas. Todos somos literalmente un solo objeto. Parménides además añade otra idea que a mí me parece aún más absurda, y eso es que todos somos lo mismo porque nunca nada ha cambiado ni cambiará. El movimiento no existe, dice Parménides. Siempre ha habido una sola cosa en todo el universo que es inmóvil y seguirá siendo así. Bueno, y cabe preguntarse, ¿cómo llega Parménides a semejante desfachatez? Bueno, Parménides dice algo muy lógico y elemental. Él dice, lo que es, y lo que no es, pues no es. Esto quiere decir que la nada no existe, solamente existe aquello que está ahí. Y si eso es así, entonces una cosa no puede venir de otra, ni tampoco esa cosa se puede transformar en otra. Porque es que si una cosa se transforma en otra, esa cosa antigua habrá dejado de existir y pasará a formar parte de la nada. Pero precisamente, dice Parménides, la nada no existe. Entonces, nada puede ir hacia la nada. Y del mismo modo, nada puede venir de la nada. Si una cosa empieza a existir, debió haber sido porque en un momento esa cosa no la había. Pero de nuevo, si la nada no existe, entonces nunca debió haber habido un momento en que esa cosa no estaba ahí, no existía. Además, dice Parménides, no puede haber separación entre una y otra cosa. Porque es que esa separación implica que hay un vacío entre los entes. Pero el vacío es una forma de decir la nada. Entonces el vacío, en tanto nada, no existe. Porque, de nuevo, lo que no es, no es. Por ende, al no haber vacío, solo puede haber un ente. Es un ente que siempre ha sido el mismo y que no cambia. Bueno, ante estas ideas, la primera reacción es exclamar, "What the fuck?". O sea, en principio, la verdad es que resulta muy fácil refutar todo esto. Basta con mover mi brazo para afirmar que sí hay cambios y movimientos, porque ahí pues el brazo se está moviendo y punto. O si no, basta tomar, por ejemplo, dos piedras y mantenerlas separadas para comprobar que son dos cosas distintas y ya está. Bueno, sentido común, puro y sencillo.
Pero Parménides decía que los sentidos no valen. En cierto modo, pues Parménides se anticipó a Descartes, porque es que su filosofía plantea la posibilidad de que algún genio maligno nos engañe y manipule nuestros sentidos, y que de ese modo pues solo podemos confiar en nuestro pensamiento. Lo importante, diría Parménides, como también dijo Descartes, lo importante es el pensamiento. Y si el pensamiento nos conduce a la idea de que los movimientos no ocurren y que solo hay un ente en todo el universo, pues habrá que aceptarlo, contrariamente a lo que los sentidos nos indiquen. Yo la verdad es que no sé bien cómo refutar a Parménides, pero al menos creo que su filosofía lleva en sí misma una contradicción, y yo creo que eso sería suficiente para rechazarla. Porque es que Parménides, para defender todas estas cosas, él tiene que acudir al pensamiento. Pero el pensamiento es en sí mismo cambio. Antes yo no pensaba tal cosa, ahora sí. Bueno, ahí hay un cambio, una transformación. De hecho, a la hora de pensar y organizar frases, bueno, la forma en que yo los organizo, eso también implica un cambio. Y en cierto sentido el pensamiento también es una separación de entes. Pues una idea está separada de la otra. O sea, a mí me parece que el mero hecho de pensar, eso es ya refutación de lo que Parménides está defendiendo. Hay también otra cosa que a mí me parece Parménides pasa de largo. Yo creo que Parménides debió haber separado dos niveles de ser o de existir que tienen las cosas. Algo puede no existir en la realidad, pero sí puede existir a nivel conceptual. Cuando Parménides sugiere que la nada no existe, pues el mero hecho de que ya podemos hablar de ella, a mí me parece que eso implica que al menos a nivel conceptual la nada sí existe. En fin, son ideas difíciles, pero a diferencia de posmodernos como Derrida, Baudrillard o Deleuze, yo la verdad es que sí tengo respeto por Parménides. Quizás sus ideas vinieron de alguna embriaguez o algún consumo de droga. Porque es que tal como él mismo lo relata en su poema, sus ideas le vinieron en un viaje místico. Y bueno, vaya usted a saber si a lo mejor se metió algún pase de alguna sustancia para tener ese viaje místico. Pero lo cierto es que Parménides plantó la idea más absurda en la historia de la humanidad. Pero lo mismo que las paradojas de su discípulo Zenón, pues la verdad es que Parménides ofreció un enorme reto y obliga a pensar, y en ese sentido, pues aun si las ideas de él son casi una locura, como bien dijo Aristóteles, yo creo que lo... Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela.